Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes. Me acompaña el día de hoy la diputada Paulina Rubio, que es la vicecoordinadora de capacitación del grupo parlamentario del PAN. Estamos a sus órdenes. ¿Cómo recibe el secretario de Hacienda del país? El nuevo titular. Bueno, ¿En qué situación está el país con el nuevo titular? con muchísimo gusto hago comentarios cuando el secretario de Hacienda realmente reciba la ratificación de este Congreso. Mientras tanto, es una propuesta que sorpresivamente llega el día de ayer por la tarde a esta Cámara, es decir, después de que sesionó la Junta de Coordinación Política, y ahora vemos que le quieren dar un fast track a su ratificación de una forma totalmente atípica, cuando no requiere esta ratificación de manera urgente, y precisamente las condiciones en las que está la hacienda pública del país requieren de una reflexión profunda antes de esta ratificación para entender las primeras tareas que tiene que asumir el secretario de Hacienda, y no nada más pensar que esta Cámara es una oficialía de partes. Sin embargo, ¿esto no fomentaría más nerviosismo en los mercados el que esté acéfala la Secretaría de Hacienda? No está acéfala la Secretaría de Hacienda. Hay que recordar que la ley permite a la titular del Ejecutivo hacer el nombramiento, que tome las funciones y posteriormente la ratificación. Incluso el propio secretario de Hacienda anterior pasó muchas semanas sin haber recibido esta ratificación. Entonces, yo creo que esta bipolaridad, en donde por un lado les vale y dejan las cosas colgadas meses, y por otro lado quieren ejecutar ratificaciones por la vía del fast track, es alarmante. Nosotros quisiéramos establecer un diálogo franco, entender qué es lo que ve el propio secretario de Hacienda que asume en un país que ha tenido una deuda creciente a ritmos que no han existido en la historia de México, y creemos que debe de hacer planteamientos con responsabilidad para entonces entender las funciones de este Congreso. ¿Qué puntos debe tocar el secretario de Hacienda, el futuro secretario de Hacienda? ¿Perdón? ¿Qué puntos debe tocar el futuro secretario de Hacienda? Estamos construyendo precisamente en este momento el diálogo que se busca que se establezca mañana en una comparecencia en la Comisión de Hacienda, y mañana los planteamientos se le harán al propio secretario. Diputado, yo te quiero preguntar acerca de este crematorio que encontraron en Jalisco. Parece que no había gobernador, no había presidentes municipales y tampoco existe el gobierno federal, las fiscalías en este caso. En el caso de Jalisco pone en evidencia algo que hemos sostenido de manera reiterada desde el grupo parlamentario del PAN, y es que tiene que perseguirse de oficio, tiene que estar claramente establecido en nuestro Código Penal y en nuestras leyes que gobernantes que se coludan, que sean parte del crimen organizado o que simplemente se hagan de la vista gorda ante lo que sucede en nuestro país con el crimen organizado, tienen que ser severamente castigados. No nos vamos a mover un centímetro de esa posición. Y particularmente en el caso de Jalisco, precisamente la diputada Paulina Rubio es diputada por Jalisco, y le voy a pedir que ella profundice en lo que ha sucedido en su estado, por favor. Gracias. Bueno, pues un evento es un hallazgo desafortunado, es un hallazgo criminal que por supuesto que pone en seria preocupación no solo al estado de Jalisco, sino a todos los estados de la República, y nosotros como jaliscienses pues lo que estamos pidiendo es que exista plena coordinación entre la autoridad federal, la Fiscalía General de la República y por supuesto la Fiscalía del Estado, para esclarecer desde cuándo se tenía conocimiento de la operación de este lugar de exterminio, porque no puede llamarse de otra manera, de este lugar en donde se apagaron cientos de sueños de mexicanas y mexicanos que fueron engañados y llevados hasta ahí. Y que por supuesto saber si existen otros lugares, porque recordemos que vivimos en un país en donde los desaparecidos han ido incrementando de manera exponencial, y que hoy solamente tenemos la muestra de qué es lo que se está haciendo con las mexicanas y los mexicanos. Así que lo que hacemos es un atento llamado a la autoridad, tanto federal como estatal, para esclarecer lo antes posible este tema, y que por supuesto castigar a los responsables si es que hubo autoridades que conocían del tema y fueron omisos, si es que hay
autoridades consecuentando la operación, la gravedad de la operación de centros como estos en donde se mata a las personas, pues que se actúe de esa manera. Y por supuesto, empujar la iniciativa, la reforma que tiene el grupo parlamentario del PAN para que esto no vuelva a suceder y la autoridad que resulte corresponsable sea castigada de la manera en la que tiene que ser castigada. Y esto no es parte de los discursos de ningún gobierno, diputada. Así es, tenemos que resolver el problema de fondo, y si no empezamos por ponerle nombre a quien es responsable de estos temas, pues difícilmente el país va a salir adelante. Yo nada más agregaría, o sea, además, lo que hemos venido diciendo es cómo el gobierno federal ha maquillado las cifras. O sea, hace un mes en el Comité Ejecutivo Nacional demostramos cómo van comparando datos del INEGI, que son distintas formas de medición a las que tienen el Secretariado Ejecutivo, y dicen, no, mira, bajaron los homicidios. Oye, pero han incrementado gravísimamente los desaparecidos. Entonces es que este gobierno está maquillando las cifras, y tenemos ya la prueba de por qué han crecido los desaparecidos en este país. Es un tema doloroso, alarmante, y que tiene que llamarnos a la acción a todos. El gobierno no puede mirar para otro lado en un país en el que todos los días mueren decenas de personas y que incrementan los desaparecidos y que pueden estar lamentablemente en casos como este. Diputado, precisamente ayer en la ONU, en el pleno de la ONU, se mencionó ese asunto de que los abrazos no balazos, literal lo dijeron, pues había causado muerte y trae muerte allá a Estados Unidos y a México. Incluso cuestionan el festival del domingo que había que celebrar. ¿Qué opinión le merece que ya en la ONU se toque este tema y ya se hable así de abrazos no balazos directamente? Es que lo hemos sostenido durante ya casi 7 años, la estrategia de abrazos no balazos, es decir, abrazos a los delincuentes, le ha causado un gravísimo daño a este país. Ya es la burla del mundo la estrategia de abrazar a los delincuentes. Pues es que las consecuencias las estamos viviendo ya en todos los ámbitos. Se los dijimos aquí durante 6 años. No es la responsabilidad del Estado mexicano abrazar a quienes flagelan a las familias de México. Es definitivamente una estrategia que ha generado el aumento de muertos, el crecimiento del crimen organizado en el territorio nacional, y que tiene graves consecuencias. Primero, en la tranquilidad, en la paz, en la vida de las familias mexicanas, pero hoy también sabemos que tiene consecuencias internacionales por la complacencia, por la vista gorda que ha tenido el gobierno federal con los integrantes del crimen organizado. Que Claudia Sheinbaum se queje diplomáticamente de este tema, que diga por qué lo elevaron en la ONU. Bueno, es que yo creo que el gobierno mexicano prefiere que no se hable de los problemas de México, pero en cualquier lado. Vemos todos los días cómo desde la mañanera se ignora cuando se hace un señalamiento de lo que están sufriendo las familias. Lo primero que tiene que existir para que una política mejor es aceptar la realidad, medir en dónde estamos, diagnosticar bien y entonces hacer frente de manera responsable. Nosotros lo hemos dicho, nosotros estamos para apoyar al Estado mexicano, pero se tiene que comprometer a realmente combatir al crimen organizado. Ya de los discursos, de las fiestas, de las complacencias y de las fotografías fallidas, nosotros no hablamos. Diputado, en este tema, ahorita que se está la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, ¿estos casos de exterminio pueden representar seguridad nacional para nuestro país, no? Porque pues, en el ámbito internacional estamos en así como, a ver, ¿cuántos más crematorios van a encontrar? Y sobre todo, por ejemplo, yo preguntaba hace rato, y en la ley sobre soberanía nacional no hay años, dice pena máxima y pena mínima, pero nunca no está establecido. Eso sería riesgoso porque los jueces pueden dictar la sentencia que les dé la gana. El PAN tiene una postura clara y resuelta. Lo estamos debatiendo en este momento. Mientras el oficialismo quiere nada más poner poesía, quiere nada más poner palabras bonitas en la Constitución, nosotros pedimos que con claridad diga
que la soberanía se tiene que defender también en lo interno, que no se puede ceder un centímetro al crimen organizado, que no se le puede dar complacencia a quienes están tomando el territorio nacional y quienes son enemigos de la nación, porque desde adentro le están quitando la vida, la tranquilidad y la paz a las familias mexicanas. Y para decirlo con claridad, voy a hacer ahora sí un spoiler y con esto cierro el tema por hoy. La próxima semana vamos a presentar formalmente la propuesta. Gobernante que se coluda con el crimen organizado, no solo pena máxima, no solo la pena más alta que contemple nuestro Código Penal, sino que sea imprescriptible y que no tenga ningún tipo de beneficio. Porque si algo lastima a nuestro país es el crimen organizado, que se está inmiscuyendo ante un gobierno desorganizado. Es claro que hay gobernantes que facilitan el trabajo del crimen organizado y esos son miembros del crimen organizado y así lo tiene que decir de manera clara nuestras leyes y deben ser sancionados de esa manera. En este caso de la instabilidad Imprescriptible. podría borrarse el argumento de que dice es que esto no es retroactivo. Para hacer que algo sea imprescriptible, es decir, que no porque pasaron 2, 5 o 10 años ya no se pueda perseguir. Porque luego vemos, voy a poner un caso hipotético, un gobierno, bueno, voy a hacer un ejemplo más cercano, pero sigamos pensando que es ficción. Un gobierno como el que tenemos, que quiere aplaudir todo lo que se hizo en el gobierno anterior, y entonces, pasando 5 años, pues luego no quieren investigar esas conductas. El funcionario, el gobernante, que decida facilitar el trabajo del crimen organizado, el gobernante que decida postularse porque es amigo del crimen organizado, el gobernante que decida no ejercer sus funciones para que el crimen organizado pueda controlar territorio, tiene que saber que el Estado mexicano lo va a perseguir para siempre, gobierne quien gobierne, porque no puede ser que nuestras normas sean complacientes con quienes engañan a la gente para obtener el poder y tienen el único objetivo de darle más poder a los criminales que nos quitan la tranquilidad. Muchas gracias. Al contrario, les agradezco mucho.